Hola mis pupilos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver en qué consiste la sumatoria. ¿Qué es una sumatoria? Bien, entonces una sumatoria es una representación matemática de una suma de los términos de una serie. Es decir, de una sucesión, perdón. Es decir, si tengo la siguiente sucesión, a sub n es igual a 3n más 4. Y con esta sucesión planeo hacer una suma de los términos que la componen, es decir, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y así sucesivamente hasta un término determinado. Podríamos representarlo de la siguiente manera. El primer término, 3 por 1, 3, más 4, 7. Sumándolo con el segundo término, 3 por 2, 6, más 4, 10. Sumándolo con el tercer término, que sería 9 más 4, 13. Y así sucesivamente sumando con todos los términos que la componen, digamos que hasta el quinto término, es decir, hasta el 19. Quiero resolver esta sumatoria. Pues bien, hay una forma matemática de representar esta suma sucesiva de los términos de una sucesión. Esa suma de los términos de una sucesión es la que se representa matemáticamente con el siguiente símbolo. Este símbolo, que tiene forma como de una E grandota, no es más que una letra griega que se llama sigma. Esta letra o este símbolo, llamado sigma, es el que utiliza para representar sumas de términos de sucesiones. Y bien, entonces, para representar una suma de los términos de una sucesión, utilizamos el símbolo sigma de la siguiente manera. Supongamos nuevamente que quiero representar esta suma de esta sucesión que tengo acá mediante el símbolo de la sumatoria. Entonces, lo que hago es escribir el símbolo sigma. En la parte inferior se escribe desde qué número, que generalmente es desde el 1. En la parte superior se escribe hasta qué número va y después del símbolo de la sumatoria o el sigma se escribe la sucesión. Es decir, que la sucesión anteriormente escrita, es decir, la suma de los términos que estaba escribiendo aquí en la parte superior, la puedo escribir utilizando el símbolo de la sumatoria de la siguiente manera. Sigma, desde que n sea igual a 1, esto indica que lo hice desde el primer término, recordemos, empecé desde el primer término, hasta el quinto término, 2, 3, 4, 5. Ponemos arriba el 5 y al frente del sigma, inmediatamente después, escribimos la sucesión a la cual le estoy sumando los términos. En este caso es 3n más 4. En algunos casos la escriben dentro de un paréntesis. Y bien, entonces esto es lo que significa una sumatoria. Escribir en forma de sumatoria, con el símbolo de sigma, una suma de los términos de una sucesión. Luego se puede resolver la suma, pues encontrando los términos, realizando su suma y demás. Miremos algunos ejemplos de esto. Para nuestro primer ejemplo resolvamos la siguiente sumatoria. Tenemos sigma desde que n es igual a 1 hasta el octavo término de 4n más 2. Es decir, que para resolver esta sumatoria debo encontrar los términos de esta sucesión desde el primero hasta el octavo, desde el número 1 hasta el octavo de esta sucesión y luego sumarlos, porque eso es lo que indica el símbolo sigma, que se va a hacer una sumatoria, o sea, la suma de los términos, desde el primero hasta el octavo. Entonces, encontramos cada uno de los términos. A sub 1 sería reemplazando por 1, 4 por 1, 4, más 2 son 6. A sub 2 sería reemplazando por 2, 4 por 2, 8, más 2, 10. A sub 3 sería reemplazando por 3, da 14. A sub 4 lo mismo, da 18. A sub 5 igualmente da 22, reemplazando por 5. A sub 6 da 26. A sub 7 da 30, que 7 por 4, 28, más 2 son 30. Y A sub 8 quedaría
34. Esta es la suma que tengo que resolver para encontrar el resultado de esta sumatoria. Sumar los términos desde el primero hasta el octavo de esta sucesión. Aquí están primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Y los sumo y así encuentro el resultado. Entonces solamente tengo que sumar 6 más 10 más 14 más 28 más 22 más 26 más 30 más 34. Eso me da 160. Y ese es el resultado de esta sumatoria. Entonces, el resultado de la sumatoria desde n igual a 1 hasta el octavo término de esta sucesión, 4n más 2, es 160. Y así se resuelve una sumatoria. Miremos otro ejemplo. Resolvamos ahora la siguiente sumatoria. Vamos a resolver sumatoria desde n igual 2 hasta 10 de la sucesión 1 sobre n a la 2 menos 1. Aquí tengo una sucesión representada con su término general, es 1 sobre n a la 2 menos 1. Y lo que deseo es sumar desde el segundo término hasta el décimo de esta sucesión. Entonces ya sabemos lo que debo hacer es empezar a reemplazar, en este caso no es desde el primer término, sino desde el segundo término y hasta el décimo. Entonces en la sucesión empiezo a buscar el segundo, el tercero, el cuarto y así sucesivamente todos los términos. Muchas veces se puede hacer mentalmente, si no es posible hacerlo mentalmente, pues hacemos las operaciones. Por ejemplo, para buscar el segundo término, a sub 2, 1 sobre 2 a la 2 menos 1. 2 a la 2 es 4, 4 menos 1, 3, es decir, da un tercio. A sub 3 entonces sería 1 sobre 3 a la 2 menos 1. Y entonces 3 al cuadrado es 9. 9 menos 1 es 8, o sea, 1 octavo. Y así sucesivamente puedo buscar todos los términos haciendo las operaciones. Pero pues si la sucesión es muy sencilla, como en este caso, pues podemos hacer las operaciones. Entonces empezaremos a escribir desde el segundo hasta el décimo término. Ya sabemos que el segundo es un tercio, más el tercero es un octavo, más el cuarto, 4 al cuadrado 16, 16 menos 1, 15, un quinceavo, más 5, 5 al cuadrado es 25, menos 1 es 24, un veinticuatroavo, más sexto término, 6 al cuadrado 36, 36 menos 1, 35, 1 sobre 35, más con 7, 7 al cuadrado 49 menos 1, 48, con 8, 64 menos 1 es 63, con 9, 9 por 9, 81, menos 1 da 80, y finalmente con 10, 100 menos 1, 99, 1 sobre 99. Y esa es la suma que tengo que resolver. Entonces, una vez ya tengo los términos escritos, solamente debo resolver esa suma, esa sumatoria, sumar todos esos términos y encontrar el valor que me pedían con la suma. Entonces sumamos un tercio, más un octavo, más un quinceavo, más un 24, más un 35avo, más un 48avo, más un 63avo, más 1 sobre 80, más 1 sobre 99 y obtenemos el resultado que es 36 sobre 55, ya simplificado y todo. Puede parecer de pronto un poco complicado hacer toda la suma, pero de esta forma se resuelven las sumatorias. Aunque sí hay algunas propiedades que podemos aplicar que las vamos a ver más adelante. Ahora miremos otros ejemplos. Para este ejemplo vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a escribir la siguiente suma, 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11. Toda esta suma la vamos a escribir en forma de sumatoria. ¿Cómo se escribiría esta suma en forma de sumatoria? Bien, entonces ya sabemos que debemos utilizar el símbolo sigma para escribir en forma de sumatoria. Entonces aquí vamos a utilizar sigma. Y abajo debemos escribir desde cuál término. Pues generalmente se empieza desde el primero, o sea que este sería el primer término. Escribámoslo desde el primer término. Y arriba debemos poner hasta qué número de término va. Ahí está el problema. Que debemos saber cuántos términos son. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Es decir que es hasta el sexto término.
Y luego debemos escribir el término general de la sucesión. Es decir, aquí tengo la sucesión, pero no tengo su término general. Como ya saben, encontrar el término general de una sucesión puede ser aritmética, puede ser geométrica. Si tienen dudas en esa parte, pueden revisar los demás videos en mi canal de YouTube o en mi página de Facebook. Ahí pueden encontrar toda la ayuda que necesitan. Entonces buscamos el término general de esta sucesión y nos damos cuenta que el término general es 2n menos 1. Entonces 2n menos 1 es el término general, es la sucesión que vamos a resolver. Y ya escribimos la sucesión, la sumatoria que teníamos acá, ya la escribimos en forma de sumatoria, con el símbolo sigma. Ya solo falta escribir el resultado de toda la suma, pues miremos a ver cuánto nos da. 1 más 3 son 4, 4 más 5 9, más 7 16, más 9 25 y 11 son 36. Entonces aquí nos dan 36. Es el resultado de hacer esa sumatoria. De esta manera entonces escribimos una sumatoria o una suma de los términos de una sucesión en forma de sumatoria. Ahora, existen algunas propiedades que me van a ayudar a resolver sumatorias de una manera más sencilla, más rápida. Por ejemplo, hay veces en las que nos encontramos con sumatorias tan complejas como la siguiente: 3n al cuadrado menos 5n más 6. ¿Cómo resolver esta sumatoria sin hacer tanta operación? Porque aquí tendríamos entonces que buscar el primer término, reemplazando por 1, hacer todas esas operaciones, luego el segundo término, luego el tercer término, y así sucesivamente hasta el octavo término. Y después de que tenga todos los términos, entonces debo encontrar toda la suma. Pues bien, existen algunas propiedades que me ayudan a resolver esto de una manera un poco más sencilla, resumiendo un poco las operaciones. Vamos a mirar entonces cuáles son esas propiedades. La primera propiedad de las sumatorias me dice que si yo tengo una sumatoria como la de este ejemplo, que es desde el primer término hasta cualquier número, puede ser hasta el octavo, hasta el séptimo, hasta el 20, y aquí tengo una sucesión, pero esa sucesión está compuesta por dos o más términos que están sumando, de esta manera. Tengo una sucesión, tiene dos términos sumando, pues es más fácil resolver esta sumatoria aplicando esta propiedad, y la forma correcta de aplicarla es hacer la sumatoria por separado de cada uno de los términos que estén sumando. Es decir, que aplicaría la sumatoria por separado para el primer término, o sea, a sub k, más, y aplicaría también la sumatoria por separado para el segundo término, o sea, b sub k. Y así lo puedo resolver un poco más fácil. Esa es la primera propiedad de la sumatoria. Si tengo en una sumatoria dos o más términos que estén sumando, puedo calcular por separado a cada término esa sumatoria y luego sumar los dos resultados. Y al final es un poco más sencillo de realizar el cálculo. De manera similar, la segunda propiedad de la sumatoria dice que si tengo dentro de una sumatoria una sucesión, no importa hasta qué número, pero que contenga dos o más términos que en este caso estén restando, lo mismo puedo hacer, aplicarle la sumatoria por separado a cada uno de los términos de esa resta y resolver esas sumatorias por separado, luego restar los resultados. Es decir, quedaría la sumatoria del primer término, que en este caso es a sub k, y le restamos la sumatoria del segundo término, que en este caso es b sub k. En eso consiste la segunda propiedad de las sumatorias. Si tenemos dos o más términos restando, lo mismo que sumando, puedo aplicar la sumatoria a cada uno de ellos por separado y luego restar o sumar los resultados. Esa es la segunda propiedad. La tercera propiedad dice que si tengo una sumatoria y dentro de la sumatoria tengo una sucesión
en esa sucesión tengo una constante multiplicada por cualquier término. Por ejemplo, llamemos la constante c, c por a sub k. Yo puedo resolver más fácil o de pronto simplificar un poco las operaciones si dejo la constante por fuera, es decir, el coeficiente que tenga esa sucesión, y realizo la suma de lo demás, es decir, de la sucesión que estaba multiplicando esa constante. Entonces, eso dice la tercera propiedad de las sucesiones. Una constante o un coeficiente multiplicado por la sucesión, dejo la constante o el coeficiente por fuera y simplemente calculo la sucesión de lo que estaba multiplicando. Esa es la tercera propiedad de las sumatorias. Y finalmente, la cuarta propiedad de las sumatorias dice que si en una sumatoria tengo desde el primer término hasta cualquier término n, de una constante o de un coeficiente, o es decir, un número que no tiene variables, pues sencillamente esto se puede calcular multiplicando esa constante o esa variable por n, es decir, por el número del último término que había que sumar. Como era desde el primero hasta el término n, entonces multiplico c por n. Si aquí fuera 8, entonces multiplicaría esa constante por 8. Ahora, tengamos en cuenta para esta propiedad que si la sucesión no empieza desde el primer término, si empezara, supongamos, desde el segundo término, entonces tendría que tener en cuenta que ya no se multiplica por n, sino había que realizar una resta para determinar entonces cuántos términos son. Ya no serían, si digamos va desde el segundo hasta el noveno, ya no serían 9 términos, sino apenas serían 8. Entonces habría que hacer una resta para saber cuántos términos son. Bien, estas son las propiedades. Vamos a mirar con algunos ejemplos cómo aplicamos las propiedades para calcular sumatorias y que no sea tan complejo o tan extenso. Empecemos con un ejemplo sencillo. Si tengo la sumatoria desde n igual a 1 hasta el quinto término de 2 menos 4n y quiero calcular esta sumatoria, entonces resolvámoslo aplicando las propiedades. Tengo una sumatoria, esa sumatoria tiene una sucesión y esa sucesión tiene una resta de dos términos. Entonces, puedo aplicar la sumatoria por separado a cada uno de los términos para resolverla. Me quedaría entonces la sumatoria desde n igual a 1 hasta 5 de 2 menos la sumatoria desde n igual a 1 hasta 5 de 4n. Ahora, si observamos bien, aquí ya tengo una de las propiedades que sería la propiedad de la sumatoria de una constante. Ya miramos cómo se resuelve. Y aquí tengo una constante multiplicando a una variable. Puedo sacar la constante y aplicar la sumatoria de la variable. Es decir, que aplicando esas dos propiedades, recordemos que esto se resuelve multiplicando 2 por el número del término que había que sumar. Entonces sería 2 por 5 menos, aquí voy a sacar la constante y voy a aplicar la sumatoria desde n igual a 1 hasta 5 de n. Continuando, aplicando las propiedades, 2 por 5, entonces aquí me da 10 menos, y la sumatoria desde el primer término hasta el quinto término de n, la podemos representar así. 4 por primer término pues sería 1, segundo término 2, tercer término 3, cuarto término 4 y quinto término 5. Quedó mucho más fácil de desarrollar la sumatoria aplicando las propiedades. Si no hubiera aplicado las propiedades, entonces el desarrollo de esta suma me hubiera quedado otras operaciones de pronto más complicadas y me hubiera tardado un poco más en resolverlo. Bien, entonces ya finalmente para resolver esto, simplemente sería 10 menos 4 por 1 más 2 son 3, 3 más 3 son 6, 6 más 4 10, 10 más 5 son 15, es decir, aquí es 4 por 15, lo cual me da 10 menos 4 por 15 son 60. 10 menos 60 es menos 50. Y así he encontrado el resultado de la sumatoria sin
desarrollar toda la sumatoria como tal, sino aplicando las propiedades. Recordemos cómo lo hicimos. Aplicamos la segunda propiedad, la sumatoria de una resta de dos términos. Separamos en dos sumatorias, como lo ven acá. En esta aplicamos la última propiedad, que era la sumatoria de una constante. Y aquí, cuando hay una constante por una variable, sacamos la variable y dejamos la sumatoria del... Perdón, sacamos la constante y dejamos la sumatoria de la variable. Como aquí teníamos la sumatoria de n, entonces 2 por 5 es 10 menos y solamente sumamos los n términos. ¿Cuáles? Desde el primero hasta el quinto. 1, 2, 3, 4, 5. Hicimos la suma, da 15. 4 por 15 son 60, 10 menos 60 da 50. Apliqué las propiedades de la sumatoria. Miremos otro ejemplo. Resolvamos ahora, en el siguiente ejemplo, la siguiente sumatoria. Vamos a sumar desde n igual a 1 hasta el cuarto término de la sucesión 2 elevado a la n más n a la 3. Como pueden ver, hay una suma de dos términos, entonces puedo aplicar la primera propiedad separando esta sumatoria en otras dos sumatorias y aplicándolas o resolviéndolas por separado. Entonces me quedaría la sumatoria desde n igual a 1 hasta el cuarto término de 2 a la n, más, y la otra sumatoria que sería desde n igual a 1 hasta 4 de n a la 3. No es posible aplicar ninguna otra propiedad porque aquí no hay una constante multiplicando, hay una constante elevada y aquí tampoco hay una propiedad para aplicar. Entonces ya resuelvo esas sumatorias por separado y encuentro los dos resultados para sumarlos. Entonces en la primera sumatoria tenemos desde el primero hasta el cuarto término de 2 a la n, entonces sería 2 a la 1 más 2 a la 2 que es 4, más 2 a la 3 que es 8, más 2 a la 4 que es 16. Ese es el resultado de la primera sumatoria. Más, resolvamos ahora la segunda sumatoria, esta, que es n a la 3, desde el primero hasta el cuarto término también, entonces sería 1 a la 3, que es 1, más 2 a la 3, que es 8, más 3 a la 3, que es 27, más 4 a la 3, que es 64. Y ahora sumo esos dos resultados por separado y los dos resultados los sumo. Miremos a ver cuánto nos da cada uno de ellos. El resultado de la primera sumatoria nos da entonces 2 más 4 son 6, 6 más 8 son 14, 14 más 16 son 30. Entonces aquí tenemos 30. Más, y ahora resolvamos la otra sumatoria, que sería 1 más 8 son 9, 9 más 27 son 36, 36 más 64 son 100. Aquí tenemos entonces más 100. Y el resultado entonces es 30 más 100, 130. Y ya hemos encontrado el resultado de esta sumatoria, que lo hicimos de una manera mucho más sencilla, aplicando las propiedades de las sumatorias. Miremos un último ejemplo. Para nuestro último ejemplo resolvamos la sumatoria desde n igual 1 hasta el sexto término de la sucesión n a la 3 sobre 3, n a la 3 sobre 3 más 3n menos 1 medio. Se ve un poco complicada, pero vamos a ver que si aplicamos las propiedades de la sumatoria se hace un poco más fácil. Tenemos una suma y resta de términos, podemos aplicar la propiedad primera y la segunda para la suma y resta de términos, separando las sumatorias y aplicándola a cada término por separado. Entonces tendríamos que resolver la sumatoria desde n igual 1 hasta el sexto término de n a la 3 sobre 3 más la otra sumatoria también desde n igual a 1 hasta el sexto término de 3n y menos otra sumatoria desde n igual 1 hasta el sexto término de 1 medio. Y ya separé las sumatorias en tres sumatorias que se encuentran sumando y restando respectivamente. Ahora, en la primera sumatoria podemos escribir esto como si aquí hubiera un 1 y sería 1 tercio por n a la 3. Como es
una constante, un número multiplicando por una variable, podemos aplicar la propiedad sacando esa variable, perdón, esa constante, ese número, ese coeficiente, y dejando solamente la variable en la sumatoria. Es decir, que aquí voy a dejar un tercio afuera y en la sumatoria ya solamente quedaría, desde 1 hasta 6, n a la 3. Lo mismo con el siguiente. El 3 lo sacamos de la sumatoria. Dentro de la sumatoria ya solamente me quedaría, desde 1 hasta 6, la n. Solo me queda la n. Y finalmente, en la otra sumatoria tenemos para la última propiedad, que es la sumatoria de un coeficiente, de una constante, simplemente debemos multiplicar 6 por un medio y resolver esa multiplicación y ya quedaría resuelta esa parte. Bien, entonces ya para resolver estas sumatorias, entonces desarrollo esta sumatoria desde el primer término hasta el sexto de n a la 3 y desde el primer término hasta el sexto de n, resuelvo las sumas, las multiplicaciones y sumo y resto los resultados. Entonces tendría como solución lo siguiente. Primera sumatoria, un tercio por desde el primero hasta el sexto de n a la 3, es decir, 1 a la 3 queda 1, 2 a la 3 queda 8, 3 a la 3 queda 27, 4 a la 3 que me da 64, 5 a la 3 queda 125 y más 6 a la 3 que me da 216. Y ya tengo resuelta la primera sumatoria. Más, ahora escribamos aquí debajo la otra sumatoria, más sería 3 por la sumatoria desde el primer término hasta el sexto término de n, los números n, es decir, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y más 6. Y finalmente menos 6 por un medio que me da menos 3. Ahora ya simplemente debo resolver estas sumas por separado y luego los resultados. Es decir, un tercio lo multiplico por lo que me dé toda esta suma. 1 más 8 más 27 más 64 más 125 más 216, lo cual da 441. Entonces aquí escribimos 441. Más, y ahora 3 por lo que me dé la otra suma, que es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Esto da 3, más 3 son 6, más 4 son 10, más 5 son 15, más 6, 21. Entonces aquí nos da 21. Y menos 3. Ahora resolvemos estas operaciones y ya tenemos el resultado. 441 por un tercio me da 147 más 3 por 21 son 63 menos 3 y el resultado final sería 210 menos 3, 207. Y así hemos encontrado el resultado de esta sumatoria aplicando las propiedades de la misma, las propiedades de la sumatoria. Recuerden, las propiedades separando cuando se trata de sumas y restas, sacando los coeficientes de las sumatorias y cuando se trata de un solo coeficiente pues se resuelve con una simple multiplicación. Ya después fue cuestión de resolver aquí las multiplicaciones, perdón, las sumatorias, desarrollar estas dos sumatorias, esta multiplicación, sumar y multiplicar, resumar y restar los resultados y obtuvimos el resultado final utilizando las propiedades, lo cual es un poco más sencillo que haber desarrollado la sumatoria de manera completa. Bien, mis pupilos, ya estamos listos entonces para trabajar con series, progresiones, series aritméticas, series geométricas, resolver problemas, pero eso lo dejaremos para un video más adelante. Eso es todo, mis pupilos. No olviden darle like, suscribirse a mi canal de YouTube, a mi página de Facebook. Pueden dejar sus dudas en los comentarios, los responderé lo más pronto posible. Eso es todo, mis pupilos. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.